lo que el hombre pudiese en ese momento necesitar para su subsistencia. Y resulta que Dios se da cuenta que algo falta ahí en esa creación. En el relato, todos los primeros versículos del Génesis, cuando Dios creó los cielos, cuando separó las aguas de arriba con las de abajo, todos, cada vez que hay un versículo, concluye diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y el Señor le dice a las aguas, produzcan seres vivientes, y vio Dios que era bueno. Y le dice a la tierra, produzcan árboles que den fruto, y vio Dios que era bueno. Y llega el relato donde crea al hombre, hombre masculino, lo pone en el huerto y de un momento a otro aparece por primera vez la expresión que dice, y vio Dios que no era bueno. O sea, cuando ve al hombre masculino dice Dios, y vio Dios que no era bueno, pero la historia continúa. Que el hombre esté solo, ¿verdad? Vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Dice, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y entonces dice el relato, bellísimo como lo expone, que duerme al hombre y de su costilla forma a la mujer. Y aquí es algo precioso, miren, así como Dios le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes, y resulta que los animales del agua no pueden vivir fuera del agua, hay un vínculo. Desde el momento en que Dios le dice a las aguas, produzcan seres vivientes, esos seres vivientes que se producen en el agua tienen un vínculo con el agua. Un pez no puede venir a la tierra. Y el Señor le dice a la tierra, produzcan animales. Esos animales que produce la tierra no pueden vivir en el agua, hay un vínculo. Produzcan árboles, ese árbol necesita la tierra porque su existencia depende de esa tierra. Entonces aquí hay algo precioso. Cuando el Señor decide traer esa ayuda idónea que va a completar esa creación para que Dios esté satisfecho y diga, ahora sí, esto está bien, crea a la mujer de la costilla del hombre. Es decir, hay un vínculo. Igual como el pez no vive fuera del agua, igual en el propósito y en los planes maravillosos de nuestro Creador, hay un vínculo necesario de existencia, de subsistencia entre el hombre y la mujer en una relación de amor, en una relación de respeto, en una relación de convivencia, porque cuando Dios crea a Eva, bueno, no, crea a la mujer, se la trae a Adán y el relato dice algo lindísimo, dice que Adán la ve, se alegra y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque Adán estaba rodeado de árboles divinos, de animales de todo tipo, pero Adán estaba solo. Por eso le hablo a los hombres, ese Adán estaba en el lugar perfecto. Puede ser que de aquí a unos años, cuando ustedes se casen y tengan algunas dificultades, porque en el matrimonio hay dificultades, en algún momento ustedes piensen, puchica, yo sería feliz solo, sin esta vieja que molesta tanto, o sea, recuerdo mi soltería, pero resulta que Adán, que estuvo en el paraíso, en el lugar más maravilloso, donde podría haber sido perfectamente feliz, solo, no lo fue, porque en el propósito de Dios y en el plan de Dios estaba ese vínculo con esa mujer. Y cuando trae la mujer y se la presenta a Adán, y Adán se alegra y dice, a esta se llamará varona, porque del varón fue tomada, Adán le pone el nombre Eva se lo pone Adán a la mujer. Y ahí entonces viene el relato donde Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ese y serán una sola carne es la sexualidad. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahí aparece la sexualidad. Es un regalo de Dios para ese hombre y esa mujer en una relación de compromiso. En el Edén no habían abogados, entonces el matrimonio no se firmaba, pero era una relación de compromiso como el matrimonio es hoy en día. En ese momento era así, porque Adán y Eva iban a ser esposos para siempre. Y ese era el prototipo, ese era el modelo que Dios tenía. Y entonces el Señor les da a ellos, en esa relación, en ese vínculo, el regalo de la sexualidad. Resulta que inmediatamente, como lo hemos hablado al muy poco tiempo, ellos desobedecen a Dios, entra el pecado, por el pecado la muerte,
Y así como se desvirtuaron muchísimas cosas del propósito inicial de Dios, el hombre desvirtuó la sexualidad y se alejó del propósito inicial de Dios. Y yo les voy a ir hablando de particulares historias que muestran el propósito de Dios en la sexualidad en medio de un mundo que la perdió. Porque inmediatamente después de la caída, ustedes recordarán, es el asesinato de Abel. Caín, el hermano, por celos, asesina a Abel, y de Caín viene una descendencia donde, ahí en el relato es interesante, de un momento a otro viene hablando de parejas, el esposo y la esposa concibieron, tuvieron el hijo y tal, y de un momento a otro llegan a un personaje bíblico que se llama Lamec, y dice, y tomó a Menganita y a Sutanita por esposas, y aparece la poligamia, cosa que no era la voluntad de Dios. ¿Qué es la poligamia? Un hombre con varias esposas. Y así como la poligamia, aparecen un montón de desviaciones, por ponerlo en ese término, de lo que Dios tenía en su mente con respecto a la sexualidad. Resulta que ahí el ser humano llena la tierra y establece civilizaciones y pueblos y tal, lejos de la voluntad de Dios, y llegamos a la historia donde Dios vuelve a ver y dice, esto está terrible, cómo ha crecido la maldad, y encuentra a Noé. Hemos hablado de esas historias en otras ocasiones. La historia de Noé está en el capítulo 6 del Génesis. Dice, la maldad está en aumento, pero desde lo alto Dios observa a Noé y escoge a Noé para hacer un nuevo pacto. Pero aquí viene el punto interesante. Ustedes saben que en esa época el único hombre que era monógamo era Noé. Monógamo es un hombre y una mujer. Y Dios escoge para volver a poblar la tierra un matrimonio, porque ese es el propósito de Dios desde el principio, porque ese era su propósito. Y escoge entonces a Noé, a su esposa, y los 3 hijos de Noé también eran monógamos. Imagínense ustedes, para que desde ahora ustedes vayan pensando, porque yo sé que esa es la justificación. Qué difícil para nosotros. Vivimos en un mundo donde nadie cree en eso. Eso es una tontería. Nos vacilan, nos dicen que somos unos tontos, hasta nos dicen que somos homosexuales o lesbianas, o que tenemos, es decir, hay un montón de acondicionamiento social en contra de la sexualidad según Dios. Y ustedes viven un ambiente muy complicado, pero más complicado que el de los hijos de Noé, lo dudo. Porque los hijos de Noé vivieron en una época donde dice la Biblia que solo Noé buscaba agradar a Dios. Y logró ese hombre con esa esposa transmitir una sexualidad correcta en su familia, y sus hijos también tenían una sola esposa, viviendo en una sociedad donde todos tenían un montón de esposas y era lo normal. Porque siempre recordemos que lo que Dios establece se sale de lo que es normal en el mundo. Retomemos el tema del reino de los cielos. El reino de los cielos es distinto al reino de este mundo. Entonces la sexualidad bíblica es distinta a la sexualidad del mundo. Es distinta. Y entonces Dios toma a Noé y a su esposa, les da la orden, entran en el arca, y cuando ellos salen, Dios les vuelve a decir a ellos lo mismo. Esto es interesante y esto es muy bonito, porque si ustedes cuando lo lean y lo estudien, vean lo que Dios le dice a Adán y Eva. Dios les dice, llenen la tierra, sojúzguenla. O sea, ustedes llenen la tierra, disfruten de todo lo que les he dado, administrenla. Dios les da esa orden. A Noé, a su esposa y a sus 3 hijos y a sus esposas les dice lo mismo. Cuando salen del arca les vuelve a decir, bueno, llenen la tierra. Es decir, es un segundo Adán, por decirlo en ese término, porque la tierra estaba vacía, es una nueva oportunidad. Y Dios escoge un matrimonio, igual que al principio. Pero ahora le agrega, en lo que le dice, bueno, vayan, disfruten, llenen la tierra y tal, agrega una regla y dice, todo aquel que matare por la espada será muerto por espada. Porque en el principio, como todavía no habían habido asesinatos, pues solamente había no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero luego, como ya habían habido asesinatos y un montón de situaciones, entonces Dios agrega algo